Polinomios de interpolación de Newton. Comenzaremos describiendo la solución de un ejercicio práctico. Veámoslo. Ejercicio. Para el conjunto de datos, es decir, dada una tabla de datos X y Y, ¿sí?, donde conocemos para cada valor de X su correspondiente valor de Y, es decir, estamos dando unas coordenadas en el plano cartesiano. De este conjunto de datos vamos a interpolar, es decir, necesitamos estimar o aproximar el valor de Y correspondiente a un valor de X, dado que según esta tabla de datos va a ser este valor de X, ¿ok? X igual a 7, entonces necesitamos saber cuánto valdría el valor de Y dado este conjunto de datos completo. Para resolverlo, el problema nos pide utilizar los polinomios de interpolación de Newton, como dije anteriormente, para un valor de X dado igual a 7. El concepto de interpolación significa que es un procedimiento numérico, estamos leyendo esta parte, en el que se estiman valores intermedios entre datos definidos por puntos, lo que acabé de explicar hace un momento. Y el método más común es la interpolación polinomial. Esta interpolación polinomial lo que busca es que, dado un conjunto de datos, vamos a buscar el polinomio que pasa por ese grupo de puntos. Como así, veámoslo en la gráfica en la cual tenemos la solución a este problema y que voy a ir explicando el paso a paso de esa solución, pero vamos a ver la solución y ahí te lo explico gráficamente. Entonces, aquí yo tengo resuelto el problema. ¿Y cuál fue la solución que se obtuvo? Que dado este conjunto de puntos, encontramos el polinomio que pasa por cada uno de ellos. ¿Ok? Y sobre este polinomio, sobre la ecuación de este polinomio, pues buscamos el valor de 7, que es nuestra incógnita, por así decirlo. Buscamos el valor de Y correspondiente a ese valor de X en el cual necesitamos o requerimos hacer esa interpolación. Esto es el método de interpolación polinómica. Entonces, este método tiene una forma general que es un polinomio de grado n, ¿ok? ¿Qué significa de grado n? Es decir, que los coeficientes de ese polinomio van a ser a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, con su correspondiente valor de x hasta llegar a un grado n. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, en este problema tenemos ¿cuántos datos? 1, 2, 3, la incógnita no se cuenta, 4, 5. En este caso, el conjunto de datos es n más 1. Por lo tanto, nuestro polinomio va a ser de grado n, significa que va a ser un polinomio a la cuarta, de cuarto grado, porque tenemos 5 conjuntos de datos. Esta solución para un conjunto n más 1 de datos va a tener un único polinomio de grado n que pasa por ese conjunto de puntos, ¿vale? La solución es única. La interpolación polinomial consiste en determinar el polinomio único de enésimo grado que se ajusta a n más 1 puntos, es lo que acabé de mencionar. El polinomio de interpolación de Newton tiene la siguiente forma. El polinomio de interpolación de Newton se obtiene con la fórmula del polinomio f sub n en función de x igual a b sub 0 más b sub 1 multiplicado por el valor de x en el cual vamos a buscar la interpolación, ¿vale? Que en este caso va a ser 7. Menos x sub 0, es decir, el primer valor de x que nos dieron en el conjunto de datos. Más, seguimos la misma secuencia, b sub 2 por x sub 0 menos, perdón, x de la interpolación menos x sub 0 por x de la interpolación menos x sub 1 más el siguiente b sub 3,
por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 y seguimos más b sub 4 y así sucesivamente hasta llegar al grado n, que tiene esta forma que es repetitiva, ¿vale? Si lo observas con detenimiento vas a encontrar que es repetitiva, por lo tanto este elemento tiene una forma recurrente, al igual que el método para obtener estos b sub i, por así decirlo, ¿vale? B sub 0, B sub 1, B sub n. ¿Cómo se obtienen? Pues aquí se explica, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen? Bueno, son unas fórmulas de recurrencia de la aplicación de un método que se conoce como diferencias divididas. ¿Qué quiere decir? Bueno, veámoslo a continuación. Entonces, b sub 0, el coeficiente b sub 0, va a ser igual al valor de la función evaluada en la posición 0. ¿Cuál función? Pues esta función del polinomio. Pero como el polinomio pasa por todos los puntos de la gráfica, pues este f sub 0 va a ser igual al primer y, a y sub 0, ¿vale? Es decir, ese f sub 0, ese b sub 0 va a ser este y, ¿vale? Y eso lo tenemos programado abajo en el programa Python que está en el título de este video. Bueno, b sub 1 ahora va a ser una función de x sub 0 y x sub 1. Y aquí te explico cómo se obtiene. Bueno, b sub 2 va a ser una función de x sub 2 y los x anteriores. Y asimismo, b sub n va a ser una función de x sub n y todos los x anteriores a él. Ahora sí, ¿cómo se obtiene o cómo es el procedimiento para calcular estos f's? Se explica a continuación y como lo mencioné, las evaluaciones de la función colocadas entre llaves, estas funciones entre llaves, son las diferencias divididas. ¿Cómo se obtienen? Entonces, la primera, esta, la de la posición 1, porque es la sub 0, ya dije que era el primer valor del vector o de los datos correspondientes al conjunto de datos de la coordenada y. Entonces, en la posición 1, b o f sub x, sub x sub 1, x sub 0 va a ser entonces. Esto es la fórmula de una pendiente, es una diferencia dividida, es como una derivada aproximada, ¿vale? Va a ser x evaluado en la posición 1, o en este caso en la posición y, menos la función de x, la función evaluada en x en la posición j. Aquí lo tenemos literal, aquí lo tenemos en números, ¿vale? Entonces va a ser los dos y sub 1 menos el y anterior, porque en este caso es x sub 1 y x sub 0. Entonces, la función evaluada en x sub 1 menos la función evaluada en x sub 0, la parte superior, pero esto se traduce en esta resta. En restar 2 menos 7. ¿Por qué? Porque y es la función evaluada en esas posiciones, ¿vale? Y eso va dividido entre x sub i menos x sub j, que en este caso va a ser x sub 1 menos x sub 0. Que eso viene a ser la resta de este menos 7 menos 11. ¿Listo? Así de fácil es calcular el primer término b sub 1, ¿vale? Ahora, el b sub 2, como dijimos anteriormente, depende también de los anteriores. Aquí lo vemos. Entonces, el b sub 2, es decir, f sub x sub i jk, que es lo que tenemos aquí, va a ser aplicar esta fórmula aquí entre i y j, es decir, entre los primeros dos, menos aplicar nuevamente esta fórmula entre j y k, es decir, entre estos dos, que vienen a ser, aquí numéricamente van a ser, estos dos va a ser esta función evaluada entre las posiciones 2 y 1, ¿ok?
Y este va a ser esta fórmula aplicada entre las posiciones 1 y 0, la cual viene a ser esta de aquí, ¿vale? Una vez aplicada esta fórmula a esos dos conjuntos de parejas de X, que recordemos que al final esta fórmula trabaja en función de los valores dados en Y, ¿ok? Entonces, aplicando esta fórmula, esta resta, pero muy claramente teniendo en cuenta que se aplica estos términos vienen de aplicarse esta fórmula para este conjunto de parejas dado aquí en los coeficientes. Ahorita en el método ya aplicado en Python, pues vemos cómo se desarrolla, ¿ok? Se divide entre la diferencia entre la posición y la K, entre los extremos, ¿ok? Y eso nos da f sub i j, f de x sub i, x sub j, x, x sub k. Listo. De igual manera, siguiendo esta secuencia, se van desarrollando los demás términos de b. Entonces, como vemos, es una función recurrente. ¿Por qué? Porque cada nuevo término se calcula en función de los que anteriormente calculamos. Entonces, una vez se tienen calculados estos términos, pues los podemos sustituir estos valores de b en función de estas formulitas. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. El mismo polinomio, simplemente que donde está la b, vamos a tener f de x sub 0. Aquí vamos a tener f en función de x sub 1, x sub 0. Ya aquí no va a ser b sub 2, sino f en función de x sub 2, x sub 1, x sub 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Esta es la parte más importante o un poquito más difícil de calcular en este método. Pero en el desarrollo de esta función realmente es sencillo, simplemente que lo vamos a desarrollar de manera matricial porque se nos facilita mucho más guardar los datos debido a que trabajan de manera recurrente, como lo dije anteriormente. Bueno, ahora veamos el código en Python, pero antes te voy a mostrar esta parte, cómo lo obtuvimos en la solución para que sepas hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces, tenemos acá unas diferencias divididas, tenemos unos valores de b, porque a partir de esto es que obtenemos b, y a partir de b, de los coeficientes b, obtenemos la fórmula del polinomio, ¿vale? Ya sea esta o esta, a mí me gusta más esta porque es más concisa. Bueno, ¿qué obtenemos en la solución? Pues lo mismo que acabo de escribir. Aquí están. Tenemos, lo voy a explicar de abajo hacia arriba. Tenemos la tabla de diferencias divididas, que es la obtención de cada uno de estos términos. F sub x, f en función de x sub i, x sub j, f de x en función de x sub i, función de x sub j, en función de x sub k. Es decir, la tabla mediante la cual obtenemos cada uno de estos términos, ¿ok? Y eso lo tenemos en esta tabla, donde la diagonal principal de esta tabla vienen a ser los coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4, etc. ¿Vale? Esa es la diagonal, lo tenemos de esta manera. Con esos datos vamos a obtener el polinomio de interpolación de Newton, que es este que está aquí abajo, ¿vale? Pero a modo de presentación de la solución lo vamos a ir desarrollando poco a poco y cada vez se nos va haciendo más largo, ¿vale? Bueno, también al final obtenemos ya la tabla de resultados como tal, donde también vamos desarrollando paso a paso la solución hasta obtener aquí finalmente el valor en y de la interpolación en la posición que nos pidieron, que en este caso es x igual a 7. Listo, hacia esto vamos a llegar. Entonces, ¿cómo? Con este código que vamos a explicar a continuación. Listo, empezamos como siempre con la importación de las librerías que vamos a usar y
como casi siempre, la NumPy, la de tabular y Matplot para graficar, ¿vale? Bueno, iniciamos con definir una función que va a llevar a cabo las operaciones que necesitamos para este método de interpolación para obtener el polinomio de interpolación de Newton. Y esa función la llamamos interpol Newton, que va a tener como valores de entrada el vector X, el vector de datos y el X en el cual queremos interpolar. De aquí obtenemos, de este conjunto de datos de entrada, pues vamos a obtener en primera medida la longitud o el tamaño del conjunto de datos que nos están dando. En este caso lo medimos para la variable X, pero se supone que X y Y son de tamaño igual. Y empezamos con esta primera parte del código, que como mencioné anteriormente es la parte, por así decirlo, más difícil, pero mira lo cortico que la resolvimos. Es la matriz de diferencias divididas. Es la matriz en la cual hacemos este conjunto de operaciones. ¿Vale? Este conjunto de operaciones. Esa es la matriz de diferencias divididas. ¿Cómo la desarrollamos? Pues de la siguiente manera. Entonces, la variable que como tal nos va a guardar esa matriz va a ser la variable dd. Y esta dd va a ser igual a... Vamos a crear una matriz inicial con valores ceros de tamaño n por m. Aquí ya definimos n por m. Entonces va a ser de n por m. Y también la variable en la cual vamos a guardar el vector b, ¿vale? o el conjunto de datos de los coeficientes b, de estos coeficientes, de estos b, y que va a corresponder a la diagonal principal de la matriz de D, que lo vamos a ver más adelante, va a ser esta B, ¿ok? Y la guardamos como un vector vacío, al cual le vamos a ir agregando datos poco a poco. Iniciamos con un ciclo. Este ciclo, o de una vez, estos dos ciclos nos van a ayudar a recorrer esta matriz tanto en filas como en columnas. ¿Ok? Vamos a recorrer esa matriz y la vamos a rellenar. ¿Ok? Vamos a rellenar a partir de estos dos ciclos. Entonces, aquí definimos una condición para cuando j es igual a 0. ¿Qué significa que j es igual a 0? En este caso, j igual a 0, como viene este ciclo, corresponde a la columna 0, la primera columna. Y en esa primera columna, aquí decimos la primera columna de la matriz corresponde a f de x. Entonces, para esta matriz de sub d, la primera columna va a guardar los valores de y, ¿vale? Y sub i igual a 0, a 1, 2, es decir, nos va a llenar de esta manera. No es que el ciclo esté recorriendo de esta manera, él va a ir recorriendo así, ¿ok? Horizontalmente. Pero cada vez que llega a la posición 0, pues ahí me va a guardar el valor del conjunto de datos o de y en esa posición i, ¿vale? Correspondiente al conjunto de datos del problema. Ahora, cuando i sea menor que j, ¿qué quiere decir? Esto lo que significa es que cuando nos salgamos de este triángulo inferior de la matriz es cuadrada, ¿vale? Pero nos interesa llenarla desde la diagonal principal hacia abajo. Los datos que hay hacia allá no nos interesan. ¿Por qué? Porque los datos que finalmente nos interesan realmente son los de la diagonal. Y cada uno de esos datos de la diagonal depende de los anteriores, ¿vale? Depende de los anteriores. Por eso los que están hacia allá, de la forma en que hacemos los cálculos, no repercuten en el valor de la diagonal principal. Entonces no nos interesa ni calcularlos ni almacenarlos. En cambio los de la diagonal hacia atrás sí, porque esos se van a utilizar para calcular cada uno de los datos que sigue. Porque recordemos que la matriz de diferencias divididas, como le llamo yo aquí, o las diferencias divididas son recurrentes y dependen de los
resultados anteriores, por eso usamos los de la matriz, los de la parte de la matriz por debajo de la diagonal principal. Entonces, cuando nos salgamos de esa diagonal principal hacia arriba, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer ningún cálculo. Entonces simplemente le decimos que guarde su mismo resultado, que en este caso, como definimos una matriz de ceros, pues va a seguir siendo 0. Aquí este resultado no hace nada, realmente. En caso falso, es decir, ni para la primera columna, ni para los datos que se salgan de la diagonal, pues ahora sí vamos a hacer el cálculo de las diferencias divididas. Esta fórmula de aquí es la que nos importa, ¿vale? Esta es la relevante, esta es la fórmula como tal de las diferencias divididas, y finalmente eso es esta fórmula. Todas estas fórmulas a partir de esta dependen de ella misma, dependen de esta, porque lo que hace es repetirse la misma forma, simplemente que va a usar los resultados. Cada una de estas depende de los resultados anteriores, en cambio esta es general para todas. ¿Por qué? Porque todas son una diferencia dividida, entonces eso es esta fórmula, ¿ok? Pero ¿cómo está escrita? ¿Qué significa cada término? Entonces, nos dice que el valor en la matriz de diferencias divididas en la posición IJ va a ser el valor en la matriz de diferencias divididas en la misma fila, pero vamos a usar el de la columna inmediatamente anterior, ¿vale? Menos el de la fila anterior en la columna anterior. Es decir, vamos a usar, si estamos calculando vamos a usar el que está atrás a la izquierda y el que está arriba de ese. Entre esos dos vamos a hacer la resta, que es esta resta, o esta resta, o esta resta, ¿vale? En mi análisis mental yo encontré que esta misma fórmula me aplica para todos los términos que requerimos calcular en esta diferencia dividida. Me aplica la misma fórmula general si lo hago de manera matricial. Ese análisis pues no te lo puedo explicar acá porque realmente ya incluso ya ni me acuerdo. Pero me funcionó, ¿vale? Me funcionó. Obviamente, como digo, analizándola matemáticamente me di cuenta que cabía en una matriz y que en esa matriz si usaba los datos anteriores me funcionaba perfectamente. Entonces, por eso lo hice de esa manera. Y simplemente dividimos entre la resta de las dos posiciones en X, ¿vale? Y eso funciona perfectamente, ¿vale? Ahora continuamos y nos dice entonces que cuando I sea igual a J, es decir, cuando estemos en la diagonal, porque en la diagonal es donde se cumple esa condición, donde la posición en horizontal y la vertical dentro de la matriz coinciden, es la diagonal principal. Entonces, cuando sean iguales, pues lo que va a hacer es guardarme ese valor desde sub D de la matriz de diferencias divididas en el vector B. Entonces, de aquí ya lo que vamos a tener son los coeficientes voy a llamar aquí B. ¿Listo? Coeficientes B, que recordemos, como dije anteriormente, son finalmente estos datos, ¿ok? Es decir, B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub n, ¿sí? Todos los demás datos que están en esa matriz corresponden, por así decirlo, a estos términos. Corresponden a estos términos. No todos son como tal, no todos como tal me van a arrojar un valor de B, pero sí me van a funcionar para llevar a cabo estos cálculos de manera recurrente, ¿vale? Bueno. Segunda parte del código, el polinomio de interpolación. Hasta ahora tengo esta parte como mencioné, perdón, por aquí, esta parte. Ahora necesito construir este polinomio como tal, ¿vale? Que es este mismo, sino que acá está más largo y no me gusta más este. Entonces voy a construirlo, entonces simplemente con cada uno de estos b, ahora le pego estos factores, ¿vale? Estos factores. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esos factores.
Como a mí me interesa obtener el polinomio para poder jugar con él, voy a desarrollar en esta parte del código la solución de una manera numérica para tener directamente la solución de la interpolación de esa x que me dieron, pero también lo voy a guardar de manera simbólica para obtener ya como tal el polinomio, la fórmula, ¿ok? Que fue la que mostré en esta parte del video, aquí. Lo que me interesa es tener esta fórmula, ¿vale? Es lo más, el resultado más importante, porque a partir de esa fórmula lo que voy a poder es construir esta gráfica, ¿vale? Bueno, y hacer muchas más cosas. Mientras que los datos numéricos me dan esta columna de Y, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Entonces, vamos a guardar los términos que son esos productos de X, que están acá, repito, que están acá. Entonces, estos productos de X, o de este producto de diferencias de la variable X respecto al X de la interpolación, a este X de la interpolación, mientras que estos X sub ceros son corresponde a cada uno de los de las posiciones de la variable X dado del vector X dado, lo vamos a guardar como X términos, ¿vale? Y en X términos símbolo, pues los vamos a guardar de manera simbólica para poder construir el polinomio de interpolación como una fórmula que podamos usar más adelante. En Pol vamos a guardar ya como tal el cálculo del polinomio de interpolación a medida que lo vamos generando o que lo vamos aproximando, porque él no lo vamos a obtener de manera directa al final, sino que lo vamos a ir cada vez aproximando más. Lo que vamos a hacer realmente es irle aumentando el grado a ese polinomio. Y aquí lo vamos a guardar igualmente de manera simbólica. En R sub n vamos a guardar el residual, que es una estimación del error de la aproximación. Y en I vamos a guardar simplemente el grado del polinomio al cual vamos a ir obteniendo. ¿Cómo así? Entonces, vamos a desarrollar un ciclo que nos va a recorrer en I un ciclo hasta un rango de tamaño n, donde n es la longitud o el tamaño del conjunto de datos en la variable x. Es decir, vamos a recorrer cada uno de los datos dados. Básicamente significa eso, ¿vale? Entonces vamos a ir guardando en la variable i, vamos a ir guardando el grado del polinomio que vamos obteniendo en cada ciclo. Ahora aquí establecemos una condición. Cuando i es igual a 0, es decir, en la primera iteración, directamente el término del polinomio va a ser 1. ¿Por qué? Porque la fórmula general del polinomio de interpolación, recordemos que este producto, este factor, este término, estos términos, en el caso de la primera iteración, la posición 0 es 1, porque no está, y si no está en un producto significa que es 1, ¿vale? Entonces por eso aquí le asignamos un valor de 1 en la primera iteración, y de manera simbólica igualmente le añadimos un valor igual a 1. Lo ponemos entre comillas por eso, porque ahora va a ser variable simbólica. El valor del polinomio, en este caso va a ser el producto, bueno, en este caso no, siempre va a ser el producto de b por el término en x, que en este caso como es 1, pues va a seguir dando lo mismo, va a ser b sub 0, cuando i va a ser igual a 0, ¿vale? Y de manera simbólica pues lo guardamos directamente como b sub 0, en este caso b sub i es igual a b sub 0. Es lo mismo, aquí tenemos lo mismo porque recordemos que esto es 1, ¿ok? Simplemente que lo dejo así de manera general. Ahora, en caso falso, es decir, por fuera de la posición igual 0, vamos a obtener estos términos, ¿sí?
observemos, como mencioné anteriormente, que esto es recurrente, es decir, el siguiente término va a ser esto nuevo multiplicado por el anterior. Este que está aquí es este mismo. Igualmente aquí, este va a ser el nuevo y estos dos son este anterior. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces el nuevo término, este término que está aquí, va a ser igual a el anterior multiplicado por el nuevo a que es igual a x sub i menos x sub i menos 1. X sub i es el x de la interpolación, mientras que x sub i menos 1, en este caso, este es x sub i menos 1, como estamos en la iteración número 1, porque esto es a partir de i igual a 0, después de i igual a 0, es decir, vamos a arrancar en la 1, luego en la 2, etc. Entonces, como estamos en la 1 va a ser igual a 0. Ahora, cuando estemos en la 2 va a ser igual a 1. Cuando estemos en la 3 va a ser x sub 2. Y así sucesivamente. Entonces, esto. Y siempre multiplicado por el anterior. Esto mismo lo expresamos de manera simbólica, como se ve aquí. ¿Vale? Es esto mismo. Simplemente que vamos a usar ahora, vamos a usar los siguientes términos. Vamos a usar la función string, que lo que hace es convertirnos este resultado en simbólico. Todo lo que está dentro del paréntesis en simbólico. O en variable string, variable texto, por así decirlo, ¿vale? Este más no es un más. En el caso de texto, para MATLAB, el más lo que hace es concatenar, unir palabras o expresiones tipo string o tipo simbólica, ¿vale? O tipo texto. Y aquí tenemos, en este caso, este más realmente va a funcionar como un producto. ¿Por qué? Porque estamos pegando este con el siguiente, perdón, el B con este, ¿vale? Eso es lo que, perdón, B no, va a unir a este con el siguiente, ¿okay? Al hacerle más, lo que estamos es pegando estos dos términos, ¿okay? Aquí abrimos paréntesis con comillas, ya lo miras con más detenimiento, pero básicamente estamos haciendo esta parte del código en cualquier posición, ya depende del ciclo. En este caso, como estamos en este ciclo, estamos uniendo el 1 con este, ¿ok? Más concatenamos entonces esta resta aquí es esta resta, ¿vale? La unimos con la variable de x sub i menos 1, ¿vale? Eso es lo que hacemos, unirla. Y luego ya le ponemos este paréntesis, eso significa esta parte de acá, ¿vale? Bueno, de la misma forma hacemos para obtener, aquí estábamos obteniendo eran estos términos, estos x, todos estos x. Ahora vamos a construir como tal el polinomio, ¿vale? Ya uniéndolo con las b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub, etc. Y eso lo hacemos acá en este polinomio, aquí de manera numérica y aquí de manera simbólica, ¿vale? La misma metodología que aplicamos aquí la aplicamos acá, ¿vale? Ya simplemente usando ahora los valores de b, ¿vale? Los valores de b que obtuvimos en aquí, ¿ok? Entonces son los que vamos a usar acá en esta fórmula. Y ahora igualmente vamos a calcular el residual como la resta del polinomio, es decir, de los valores de y obtenidos o de la interpolación aproximada en cada ciclo. Cada ciclo lo que nos está dando realmente es, el ciclo 0 nos está dando una aproximación de grado 0, el ciclo 1 nos está dando una aproximación lineal, el ciclo 2 una cuadrática con una función parabólica, el ciclo 3 cúbica, y así a medida que vamos agrandando los ciclos, ¿vale? Entonces el residual lo que hace es restar la aproximación que acabamos de obtener con la anterior. Ese es el residual que nos da es el grado de aproximación de la aproximación anterior a la cual nos encontramos, ¿vale? Listo. Y el último residual, como al último no le podemos obtener,
¿Por qué? Porque, como dije, el residual que obtenemos es para la función anterior, para la aproximación anterior, no para la actual, a pesar de que usamos el valor actual, porque estamos midiendo es un error y el error lo obtenemos a partir de la aproximación mejor, que es la última, respecto a la anterior, pero ese es el error de la anterior, no de la actual. El de la actual depende de la siguiente, al cual nunca vamos a llegar porque cuando lleguemos al último no podemos obtener el que está después del último. Por eso el último lo dejamos con rayita, ¿vale? Listo, con esto que está aquí, con esta parte que acabamos de explicar, lo que hacemos es obtener este resultado que está aquí, ¿vale? En cada ciclo vamos a tener la aproximación de grado 0 constante, la aproximación de grado 1 lineal, la aproximación de grado 2 parabólica o cuadrática, hasta llegar a la última, que en este caso vamos a llegar a una aproximación de grado 4, ¿vale? Y mira que siempre se repiten los mismos términos, pero se nos va agrandando el polinomio. Sigamos con la última parte de esta función que estamos creando para el polinomio de interpolación, y ahora va a ser la tabla de los resultados, ¿vale? Esta es la parte más sencilla y más fácil. Simplemente creamos una tabla o una variable para guardar la tabla. Bueno, yo la llamo tabla 0 vacía, que nos va a guardar la interpolación de Newton. Otra tabla que nos va a guardar el polinomio de interpolación. Vamos a ver si está mal descrita la palabra. Ok, bueno. Aquí tenemos un ciclo que nos va a llenar esa tabla, y esa tabla la vamos a llenar con las siguientes variables, ¿sí? Entonces, las variables, ¿cuáles son? El número de iteraciones, los valores de x dados, los valores de y dados, los valores de b que vamos a ir obteniendo en cada iteración, los valores de los términos de x, los valores del polinomio y el residual. Y en otra tabla vamos a guardar ya como tal, vamos a guardar las iteraciones, y aquí solo vamos a guardar el polinomio que vamos obteniendo de manera simbólica. ¿Listo? Ahora, con estas dos tablas lo que vamos a hacer es ahora imprimirlas. Entonces imprimimos el título, un título, polinomio de interpolación de Newton. Entonces vamos a tener aquí la tabla de resultados, y en tabla de resultados vamos a imprimir la tabla 0, esta, la completica. Y eso nos da esta primera tabla de la solución, ¿vale? Luego vamos a imprimir la tabla 1. La tabla 1 es solamente para la parte simbólica y nos va a arrojar como resultado esto que está aquí. Y también vamos a imprimir una última tabla que no la definimos arriba, sino que la imprimimos de manera directa, que es la matriz de diferencias divididas, ¿vale? Y eso nos va a arrojar esta matriz, ¿vale? La matriz de coeficientes. Listo. Con eso ya tenemos desarrollada la función del polinomio de interpolación. Ahora vamos a ver un ejercicio práctico, o la solución del ejercicio práctico que explicamos al comienzo del video. Bueno, finalmente, como variable de retorno o como resultado de esa función, vamos a tener entonces las variables o los resultados de el vector y, que son cada una de las iteraciones, o los grados de los polinomios de interpolación que desarrollamos. La variable x, la matriz de diferencias dividida, el vector b de los coeficientes b, los términos en x, los polinomios, pero numéricos, los términos en modo simbólico y los polinomios en variable simbólica. Para lo que requieras, pues ya están aquí como retorno de la función. Listo, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Bueno, entonces aquí en x guardamos los valores de x que nos dio el problema, que son los de la tabla de arriba. En y igualmente, ¿vale? Bueno, esto aquí era por si se requiere otro ejercicio con datos distintos, entonces lo dejé aquí oculto, pero no lo necesitamos, ¿vale? En x sub i, que es x, bueno, no es x sub i, x de la interpolación, el problema nos pide el x en x igual a 7.
Es lo que nos pide aproximar o obtener la interpolación, el valor de y interpolado, ¿vale? Y n va a ser el grado del polinomio de aproximación. Entonces el grado del polinomio de aproximación va a ser de un tamaño menor al de la variable o al del conjunto de datos x, ¿vale? Porque recordemos que si tenemos 5 datos, por ejemplo, nuestro polinomio va a ser de grado 4, ¿ok? Si tenemos 6, nuestro polinomio va a ser de grado 5, entonces si son n datos va a ser n-1 el tamaño del polinomio, o si n es el tamaño del polinomio, pues el conjunto de datos va a ser n+1, ¿vale? En este caso nos conviene hacerlo como la longitud del vector -1. Eso va a ser n. Y ahora simplemente llamamos a la función de interpolación de Newton, la que acabamos de crear anteriormente, para obtener como resultado todas estas variables que vamos a guardar, en las cuales vamos a guardar el resultado de este polinomio de interpolación, donde ese resultado son todas estas variables. Entonces creé estos mismos nombres, los usé para guardar su resultado. Estos nombres pueden ser distintos a estos, no hay problema, pero yo usé los mismos por facilidad. Listo, aquí puse primero unos espacios, pero esto no necesitamos, lo borro. Listo. Ahora, si corremos los códigos, vamos a correrlos. Vamos a correr todo desde un comienzo. Listo, entonces desde aquí corremos las librerías, corremos la función, corremos la solución y obtenemos ya lo que acabé de explicar, ¿vale? El resultado final de la interpolación es este resultado, ¿ok? Es decir, que para x igual a 7, la interpolación, el resultado de la interpolación va a ser este, ¿vale? ¿Qué significa esta tabla? Significa que esta tabla me indica que para cada interpolación yo voy usando, por ejemplo, en la interpolación, bueno, más bien en el ciclo en el cual aproximo hasta el grado 2, voy a usar este conjunto de datos, los que están de aquí para arriba, ¿vale? Que son 5 y 3, 7 y 2, menos 11 y menos 7. ¿Por qué? Porque para una función cuadrática de grado 2 necesito 3 conjuntos de datos. Entonces siempre voy a usar los anteriores. El código está funcionando es con... en cada ciclo estoy usando el conjunto de datos anterior a ese ciclo, ¿vale? Entonces para un grado 2, mis coeficientes, mis factores de x, el resultado me va a dar 252. Y el y de la interpolación aproximado usando una función cuadrática me va a dar menos 8.7 con este error aproximado, ¿vale? Igualmente este sería el valor, estos serían los términos de b, ¿vale? Siempre se usan de aquí hacia arriba, ¿vale? Ahora, cuando llego al ciclo 4, que estoy ya construyendo mi polinomio completo, porque veámoslo aquí, o sea, aquí se ve más claro, en la tabla donde se observan los polinomios. Yo en esta primera iteración estoy obteniendo este polinomio. En la siguiente iteración estoy usando este polinomio, por eso me da este valor. En la siguiente iteración estoy usando este polinomio cuadrático, por eso me da este valor. Y usé estos datos anteriores, ¿vale? En este también. En el último estoy usando todos los datos x y y estoy obteniendo esta solución, ¿vale? Usando este polinomio completo. Por eso se da de manera recurrente, ¿vale? Entonces mis resultados finales entonces, ¿cuáles son? Este valor de la interpolación, este polinomio de interpolación, y yo obtuve todo esto a partir de la tabla de diferencias divididas que la dejé aquí, porque a veces los problemas piden el desarrollo de esa tabla. Entonces aquí tenemos la tabla de diferencias divididas, también para verificar cualquier cuestión, recordando entonces que la diagonal principal de esta tabla es el vector b, ¿vale? Observemos, menos 7, aquí tenemos menos 7,
2.25, 2.25, menos 0.16, menos 0.16, 0.018, 0.018, menos 0.0027, menos 0.0027. Esos son los valores de B. Listo, ahora yo quiero obtener la gráfica y ver cómo la usamos. Bueno, entonces, aquí hacemos de una manera más concisa parte del procedimiento anterior, pero lo hacemos orientado a construir una gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a explicar rápidamente porque ya está un poco largo el video. Tenemos entonces, aquí lo que hice fue coger del conjunto de datos de X, cogí el menor y el mayor y lo que hice fue subdividirlo en 50 partes. ¿Con qué objetivo? Puedo usar 50, 20, 100, 200, no importa. Lo que quiero es generar una nube de puntos para poder que la gráfica me quede suave y no que me quede macheteado, ¿vale? Porque voy a graficar el polinomio. Como el polinomio es de grado 5 no lineal, entonces yo quiero que me quede una curva suave. Por eso vamos a generar con esta función linspace un conjunto de datos, un conjunto de puntos en el rango de los valores de X. N igual a 4 va a ser el grado de mi polinomio de aproximación, ¿sí? Ya yo dije que en este problema vamos a usar un polinomio de grado 4 porque tenemos 5 datos. Pero este número lo puedo modificar hacia abajo, no hacia arriba, porque hacia arriba no funciona. ¿Por qué no? Porque no puedo tener un polinomio de un grado igual o mayor al conjunto de datos que tengo. Bueno, en X términos, pues vamos a guardar los términos del polinomio, ¿vale? En Y polinomio vamos a tener la solución o el valor de Y para ese polinomio en un dato de X dado, ¿sí? Listo. Hacemos dos ciclos. El primer ciclo lo que va a hacer es recorrerme esta variable X. Y este otro ciclo lo que va a hacer es recorrer el grado del polinomio. Es decir, vamos a arrancar con un polinomio de grado 0, 1, 2, 3, lo que hicimos anteriormente. Aquí lo repetimos. Entonces, si prácticamente esto que está aquí es la repetición de esta parte que explicamos acá, ¿vale? Del polinomio de interpolación. Simplemente que lo repetimos porque aquí todo este procedimiento que está en esta parte está únicamente calculado para X igual al X de la interpolación que estamos buscando. En cambio acá lo voy a hacer no solo para ese punto, porque ya no me interesa solo ese punto, yo quiero graficar ese polinomio. Entonces lo voy a hacer para toda esta nube de puntos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo en el procedimiento anterior ya obtuve el vector de los coeficientes B. Ese sí lo voy a usar. Ese sí lo voy a usar sin necesidad de calcularlo porque ya lo calculé anteriormente. Entonces, el primer término siempre va a ser igual a 1, como lo expliqué anteriormente. Y el valor de Y va a ser igual a B sub 0. Entonces recordemos que esta parte lo que quiero decir es esto de aquí. Este coeficiente de aquí va a ser Y, va a ser B sub 0, ¿sí? Multiplicado por 1, ¿vale? Que ese mismo B sub 0 era igual a Y sub 0, es decir, al primer valor de Y. ¿Listo? Es esto de aquí, ¿vale? Y en caso falso, es decir, a partir de la posición 1, vamos a usar la fórmula recurrente que expliqué anteriormente, ¿vale? Solamente que aquí ya la aplico de manera directa como número para generar un vector Y. Este vector Y lo que me va a hacer es guardar después de cada vez que recorra estos ciclos, termino con un valor de Y que va a ser el compañero de cada uno de estos valores de X, ¿vale? Esto lo tienes que analizar con un poquito más de calma para que te des cuenta en lo que consiste cada cálculo en sí. Pero básicamente es lo mismo que hicimos anteriormente, solamente que está orientado a construir una gráfica. Ya no una fórmula, que fue lo que hicimos, sino que ahora está orientado a construir la gráfica. Usando, lo más importante acá es usar el vector B
que ya obtuvimos anteriormente y que se obtuvo aquí, B, que viene de los cálculos de toda esta función, ¿vale? Eso es lo más valioso aquí. Entonces, una vez tenemos estos ciclos construidos, ya simplemente procedemos a generar la gráfica, ¿vale? Ya con más calma tú analizas qué es lo que estamos graficando aquí, pero ya te lo voy a explicar a modo de resultado. Entonces, como mencioné al comienzo del problema, creamos una función, graficamos la función, ¿vale? Graficamos la función y observemos que como resultado esa función va a pasar por cada uno de los puntos, ¿vale? Solo que en este caso, como es una función de grado 5, pues toma esta forma obligatoriamente. Y pasa también por el punto de la interpolación. Es decir, verificamos que el resultado realmente está pasando o está usando un polinomio para pasar por ese punto, ¿vale? O para estimar ese punto de interpolación. ¿Qué más cosas podemos observar? Vamos a hacer unos cambios y el cambio sencillo es simplemente que aquí ya no vamos a usar un polinomio de grado 4, sino un polinomio de grado 3. Vamos a ver qué forma toma. Corro aquí el código y ahora verifiquemos. Con esto nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que, como mencioné inicialmente, este polinomio de interpolación me va a usar siempre son los datos anteriores, ¿vale? Mira que pasa por todos estos puntos, pero no necesariamente va a pasar por el último. El último está debajo de la leyenda, ¿vale? Por eso no se ve casi. No está pasando por la interpolación que obtuve porque esta fue de orden 4. Esta es una función cúbica de orden 3. Vamos ahora a usar una cuadrática. Vamos a usar un polinomio de grado 2. Entonces, como mencioné, el código está montado para aproximar usando a partir del primero, ¿vale? Entonces, a partir del primero, usando una función cuadrática, mucho menos me va a pasar por la aproximación, por la interpolación de grado 4. Y mira que no me toma los puntos anteriores, ¿vale? Y si lo hago lineal, es decir, de grado 1, pues mucho menos. Aquí lo que hace es trazar una recta entre los primeros dos puntos, ¿vale? Entonces, así está funcionando. En cambio, si volvemos a la aproximación de grado 4, vamos a tener entonces nuevamente que la gráfica, la función, va a pasar por cada uno de los puntos, incluyendo el que calculamos anteriormente. Entonces, esta es la forma correcta de ese polinomio de interpolación. Esto es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Si llegaste al final de este video larguísimo, pues te felicito y te invito a suscribirte y darle like. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.